el milagro en el clamor del pueblo. Para esto vamos a citarnos en Éxodo 2 y terminamos el capítulo. Vamos del 11 hasta el 25. Ahí vamos a estar y vamos a escudriñar la palabra de Dios. El milagro en el clamor del pueblo. La clase es la número 36. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Bien, no son muchos versículos, yo le voy a dar lectura. Si requiero de su apoyo, hermano, debe estar atento, por favor. Dice: Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿cómo, hermano? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y puesto sobre nosotros? Siga. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Hasta ahí. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto, me han descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. 17, hermano. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Continúo. Y volviendo a ellas, a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. 20 usted. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coman. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Después aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y el clamor subió a Dios, el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Y qué pasó, hermano? 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, hermano. Muy bien, no eran muchos versículos. Esta historia también la recordamos. Creo que todos hemos leído acerca de Moisés y esta situación que pasó en estas 2 tierras. Es por eso, hermano, que para reafirmar este conocimiento vamos a hacer una dinámica, ¿no? Porque el clima también está como para que se me acurruque ahí. Entonces vamos a ponerle velocidad a esto. El milagro en el clamor del pueblo. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Yo sé que pues nos falta un poquito más de zoom, pero aquí tenemos, ¿sabe cómo se llama esto? Un crucigrama, exactamente, ¿no? Tenemos 10 puntos y los vamos a ir llenando poco a poco con preguntas que le voy a hacer. ¿De qué son las preguntas, hermano? De lo que acabamos de leer. Y créanme que son muy sencillas, ¿ok? No es una respuesta muy larga como lo podemos ver ahí. Así que necesito una víctima, digo voluntario. Está muy sencillo, la primera es la más fácil, creo. Eso, Fabi levantó primero la mano. Ok, Fabi, te voy a preguntar. Aquí estamos situándonos en el espacio número 1. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Entonces la pregunta es la siguiente: personaje principal utilizado por Dios en lo que acabamos de leer. Moisés. Vamos a ver si la respuesta es correcta. Por favor, la que sigue. Din. Eso, correcto. ¿Quién es? Moisés. Igual que la clase pasada, sí, eso lo fue. Igual que la clase pasada, vamos a ocupar a Moisés para ver estos sucesos y lo que está pasando. Hermano, Moisés va a ayudarnos a entender lo que está sucediendo y nos vamos a ver reflejados en él.
en ciertas conductas que tuvo, no solo en las buenas, hermano, porque como hombre falló, se equivocó, como tú y como yo, ¿ok? Entonces, vamos a quedarnos ahí. Moisés, él sabía, hermano, que él estaba en Egipto, pero no pertenecía a Egipto. A pesar de tener una vida fácil dentro del palacio, atractiva, cómoda como egipcio, él sabía que ahí no era su lugar donde Dios lo había llamado. Es por eso que en los primeros versículos dice que él salió. ¿Salió qué? A ver. Y menciona ahí que vio a quienes. Dijo a sus hermanos, no dijo a los hebreos, ¿no? No ocupó esta palabra despectiva, no a los hebreos o a los esclavos, ¿no? O a los constructores de pirámides. Dijo a mis hermanos, ¿no? No importando las condiciones en las que estaban, dijo mis hermanos. Posiblemente Moisés no tenía la misma piel que tenían sus hermanos, no tenía las mismas manos que tenían sus hermanos, y aún así dijo eso. Yo tengo en esa viviendo ya un año más o menos, y todavía no digo que soy de Nesa, digo no, yo soy de la agrícola, ¿no? Y no seremos muy guapos de la agrícola, pero digo no soy de Nesa. Es nada más un chiste, hermano. Pero imagínense, Moisés no tuvo temor de decir, ellos son como yo. Él aún así se identificó con ellos, y por eso es que vamos a ver un versículo. Podemos pasar a la que sigue, José, por favor. Aquí le traigo la traducción al lenguaje actual de Jeremías 29. Mire lo que dice el versículo en esta traducción. Dice, hay días, está hablando Jeremías, en que quisiera no acordarme más de ti, le está diciendo a Dios, ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí, son como fuego que quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Era algo similar a lo que estaba pasando Moisés. Él estaba cómodo, estaba tranquilo, ¿no? Se le estaba educando para poder llegar a lugares altos e importantes dentro de una nación sumamente poderosa. ¿Qué le faltaba? ¿Qué más quería? ¿Pero qué había, igual que en Jeremías? Un fuego que le quemaba, que ardía por dentro. El siguiente versículo también, por favor. Segunda de Corintios, igual traducción al lenguaje actual, hermano, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Recuerde que Egipto muchas veces es comparado ¿con quién? Con el mundo. Ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo, hermano. Él sabía que ese lugar no era su lugar y había algo que le empezaba a inquietar, que es el espíritu. Es bien importante que nosotros detectemos el espíritu que está dentro de nosotros. ¿Sí lo detecta en la alabanza? ¿Sí lo detecta cuando lee la palabra de Dios? Cuando está por hacer algo malo y empieza el espíritu a inquietarlo. Y no me diga que no, yo el primero en vivirlo. ¿Cómo se siente? Cuando vas a hacer algo malo, estás a punto o lo estás pensando, el espíritu empieza a inquietarte y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Hay que conocer al espíritu, hermano. Debemos de conocerlo. Y Moisés estaba descubriendo ese espíritu que decía, es hora. Despiértate, levántate, párate, porque ya estuviste mucho tiempo. Te dejé 40 años cómodo en esa nación. Ya estuvo, se acabó. Tengo planes y tengo cosas grandes para ti, pero tienes que levantarte de ahí. Vamos con la siguiente diapositiva. Sí, seguimos ahí, nada más está revelada la primera. Necesito otra víctima. Bueno, participante, quien quiera. Tenemos a Leonor, perfecto, sí. Si la levanta la mitad también vale, ¿eh? Perfecto. Ok, la pregunta es aquí, y mira, está lejos, entonces te digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 huequitos. Y la pregunta es muy sencilla, ¿dónde se suscitó la primer parte de nuestro pasaje? ¿En qué lugar? ¿Cómo se llamaba ese lugar donde estaba Moisés? ¿Cómo? Egipto, perfecto, vamos a ver. Tal vez me equivoqué yo. La siguiente diapositiva, aquí está. ¿Sale? Regálenle unas palmas, por favor. Eso. Miren, ¿dónde se suscitó? Estamos parados en Egipto. Ahí estamos, hermano. Hechos 7:23 dice que esto sucedió cuando Moisés tenía 40 años de edad, como ya le había mencionado. Hasta entonces, hermano, él había sido entrenado y preparado para poder llegar al cargo
de Faraón hasta cierta edad. En algún momento le iba a tocar a él. Había sido educado, alimentado, adoctrinado, porque ellos tenían que sus dioses, su forma de pensar, tenían todo un sistema que tenían que inculcárselo a Moisés, y estaba siendo preparado como un egipcio más. Bueno, no, incluso no un egipcio más, sino uno de los más importantes. Era por eso que tenía que conocer toda esta parte. Tercera pregunta. Ok, vamos aquí por la tercera, una víctima. Hay que borrar esto, hay que borrar esto. La de atrás, la de atrás. Eso, ahí. Bueno, entonces necesito a alguien que tenga más de 60 años. Más fácil. No veo la respuesta. Con todo respeto, hermanita, le pregunto: pueblo asediado, maltratado y golpeado por Egipto, que vemos aquí en los versículos. ¿Perdón? Ok, repito la pregunta, no pasa nada. Yo también luego balbuceo. Dice la pregunta 3: pueblo asediado, maltratado y golpeado, que vimos dentro de los versículos que leímos. ¿A quién le estaban asediando, maltratando y golpeando? ¿Cuál era ese pueblo? Los egipcios. No, ellos eran los que repartían el rigor. ¿Quién lo recibía? ¿Los quiénes? Hebreos. Los hebreos, el pueblo hebreo. Ahora sí vamos a poner la otra. Gracias, aquí tenemos hebreos. ¿Ok? Pregunto: ¿alguien sabe por qué les dice hebreos y no les dice el pueblo de Israel o israelitas? Porque muchas veces tenemos esa duda. ¿Cuándo hebreos y cuándo egipcios? Pastor, ¿nos puede iluminar, por favor? Ni yo sé. Ese se llama Eber, que quiere decir del otro lado del río. Ok. ¿Y hasta cuándo, hermano, los llamaron pueblo de Israel o Israel? Ya hasta que cambiaron el nombre a Jacob. A Jacob. Y se establecieron en tierra firme, porque mucho tiempo pues estuvieron caminando, no se habían establecido, hasta que se establecieron en una tierra, fueron llamados israelitas, o el pueblo de Israel. Hasta entonces aquí nos va a mencionar no solamente una vez, sino varias veces los hebreos, que sabemos exactamente a quién se está refiriendo. Vamos con la, nada más, quítale el zoom por favor, Jos, y ahorita pasamos a la otra. ¿Quién quiere la cuarta? Son 10, todavía faltan varias. En nuestro hermano Armando dice: ¿qué acción hizo Moisés después de haber matado al egipcio? Ya lo mató. ¿Y luego qué hizo? Se fue. ¿Cómo? Se escondió. Escondió. ¿Escondió qué? ¿Qué escondió? El arma. El arma. Otra oportunidad. El cuerpo, exactamente. El cuerpo. El cuerpo. Escondió. Ok, bien, aplausos también, por favor. Importante aquí, o sea, no solamente actuó, sino luego quiso encubrir su crimen, ¿no? Y por eso le dije que nosotros íbamos a reflejar algunas características también de Moisés, no solo las buenas, porque hacemos eso muchas veces también. Nosotros actuamos, nos movemos de cierta forma y luego queremos encubrir aquello que hicimos o también aquello que dijimos, hermano, ¿eh? No solamente lo que hacemos, también luego queremos encubrir nuestras palabras. Nuestro hermano Alfredo el día viernes nos decía una frase importante. Dice: ¿somos responsables de qué? De nuestros pecados. Exactamente, ¿no? Estuvimos atentos también a la clase del viernes, ¿no? Él nos comentaba: somos responsables de nuestros pecados, todo lo que hacemos. Porque pues Dios nos dio manos, nos dio pies, nos dio boca para hacer, pero nosotros decidimos a veces hacer el mal, ¿no? Y el ejemplo que nos ponía justamente era de Giesi, ¿no? Que él hizo su pecado, pero no lo hizo a la luz de todas las personas, ¿no? Dejó que se fuera. ¿Cuántos metros? ¿Cuánto era? 1 kilómetro, ¿no? Se fue 1 kilómetro, lo alcanzó, posiblemente ya no había mucha gente, y no obstante también dice que lo llevó a un lugar más apartado, ¿no? Se acordará usted cuando lo agarra la policía, ¿no? Se metió al del Metrobús, no circula el día de hoy, ¿no? Y lo que le da al policía es por abajito, ¿no? Por debajo. No lo da todas luces de miren, ahí está. No. Entonces sabemos a lo que nos referimos. Sabemos lo que hizo este hombre. También nos puso el ejemplo de Acán y su pecado, que no solamente alcanzó a la persona que pecó. Tu pecado puede alcanzar a quién más. A las generaciones, a quien te rodea, a tu familia, a la iglesia. También. Entonces hay que hacernos responsables de muchas cosas y darnos cuenta que los ojos de Dios están puestos, ¿no? Sobre nosotros. Están puestos en todo momento. No hay lugar donde nos podamos esconder de su mirada y de su juicio.
que venga sobre de nosotros. Y tarde o temprano, hermano, por más que tratamos de encubrir, también las personas se enteran. Con uno que se entere. Y luego si es esa persona que vino a tu mente, no, pues ya se supo por todos lados. Ya eso que tú dijiste, nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta, sale a la luz, hermano. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros vivamos como de día y no como de noche, ¿no? Y no se aplica literal, no solo salgo cuando hay luz, no, sino que nosotros hagamos buenas obras, nos comportemos. La traducción al lenguaje actual de Romanos 13:13 dice: controlemos nuestros deseos de hacer el mal. A eso se refiere. Controlemos, porque en todos hay un deseo a veces de comportarnos de otra manera y no lo podemos ignorar, pero debemos de controlarlo. A veces intentamos justificar esa acción. ¿Por qué? Porque aquí también Moisés trató de justificar el por qué lo mató, porque estaba maltratando a uno de mis hermanos, ¿no? Y alguien puede decir, tocan uno de mi familia y pues tocas la puerta del Seol, y tocas la puerta del otro lado porque con mi familia no. Y tratamos de justificar un comportamiento o una palabra, y no es de esa manera, hermano. Entonces la palabra nos dice andar como de día y no como de noche. Vamos con el 5, ya vamos a la mitad. Otra víctima, por favor. Gracias, Euni. Te tocó una difícil. Porque esta viene compuesta por dos palabras. Es completa la frase, ¿ok? Y va a estar situada aquí, gracias. Aquí es una y luego va la otra. Yo te voy a decir el texto y lo completas. Vamos palabra por palabra. Dice: ¿quién te ha puesto a ti por? Pásenselo a Fabi por... Otra vez, Eunice como que no la cachó. No, miren, ahí se ve. Otra vez, completa la frase. ¿Quién te ha puesto a ti por? ¿Juez? ¿Cabrá juez en el primero? Déjenla. Vamos a poner a ver el primero. No, el primero no, eso no, sí. La siguiente diapositiva, porfa. Ahí está. Era al revés, como dicen, era juez del otro lado, príncipe. Vamos a completar la frase. Usted la completa con las palabras, yo se lo digo. ¿Quién te ha puesto a ti por? Y juez sobre nosotros. Eso quiere decir, hermano, que ni su mismo pueblo aprobaba lo que estaba haciendo Moisés. Moisés sí tenía un llamado. Dios sí lo iba a utilizar, pero no eran las maneras y no eran las formas. Y esto pasa cuando queremos adelantarnos a lo que Dios tiene preparados para nosotros, o lo queremos hacer a nuestra manera, creer a nuestra manera, actuar a nuestra manera. No nos va a llevar a nada bueno, hermano, porque su palabra lo dice. A Zorobabel se le dijo: no es con ejército, no es con fuerza, sino es con mi espíritu. Y el espíritu nos lleva a toda la verdad. Pero sin el espíritu nosotros vamos a actuar desenfrenadamente, o como nosotros hemos visto que se hace, ¿no? Nosotros tenemos que esperar en lo que Dios dice de nosotros. La palabra de Dios también dice en Santiago que Dios no obra en la ira o la justicia del hombre, sino en la suya. Él no está ahí. En la justicia que tú quieres impartir, en la ira que tú estás desatando, ahí no está Dios. No confundamos. A veces queremos meter a Dios donde Dios no está. Ahí no está Dios. Entonces entendamos bien esta parte. Moisés sí tenía llamado, Dios sí lo iba a ocupar. De esa manera no era. De esa manera no era para que pudiera comenzar con el pie derecho. Vamos con el 6. El 6 está aquí, por favor. ¿Quién me quiere ayudar? Mi hermanita Ruth. Ok, bien. El 6 dice: ¿quién provocó que Moisés saliera huyendo de Egipto? Faraón. Perfecto, ahí está. Tenemos a Faraón, que también nos va a ayudar. Por favor, un aplauso. Éxodo 2:15 dice: Faraón procuró matar a Moisés por lo que él hizo. No solo Dios vio su pecado, sino se enteraron todos de lo que había pasado. Y vienen las consecuencias, hermano. Nuevamente recordando lo que nos decía nuestro hermano Alfredo: somos responsables de nuestros pecados. Y esta es la paga por la acción que hizo Moisés. Tuvo que salir huyendo, saliendo corriendo de ahí. Vamos con el 7. Ya estamos terminando. El 7 está acá. Son 6 casillas. Bien. ¿Quién me ayuda? Bien, hermanito. Por favor, le pregunto: ¿a dónde huyó Moisés? Madián. Perfecto, muy bien. Aplausos para nuestro hermanito Madián. Ahí tenemos a Madián. Ok. Fíjese bien, vamos a
ocupar la siguiente diapositiva, Jos. No vas a spoilear ninguna respuesta. Hay otra cosa. Bien, aquí tenemos un mapa. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice Egipto y aquí dice Madián, que es el recorrido que tuvo Moisés al salir. Él no se fue a esconder a la casa de al lado o a la vecindad de al lado. Él hizo un recorrido bastante largo. Tuvo que salir muy lejos para que no fuera encontrado. Pues no le quería nada más dar pamba, ¿no? Lo vio, le toca. Yo invito, le vamos a pegar, ¿no? O debe los refrescos, o voló el balón. No sé, no fue así. Que tú subes a tu casa y te encierras y ya no te sacan de ahí. Sino se fue a otro lado por completo. La distancia que había aproximadamente de Egipto a Madián eran 320 a 530 kilómetros. ¿Quién se avienta? ¿Quién quiere caminarlos esos? Pues no, la consecuencia del pecado de este hombre, de tratar de tomar la justicia en sus manos, hermano. Pero no quiero que perdamos de vista que el propósito de Dios sigue ahí. ¿Ok? Quien obró mal fue Moisés, pero el propósito de Dios sigue ahí, ¿no? Como lo veremos más adelante. Dios no quería que pasaran 40 años en el desierto. ¿Estoy en lo correcto? ¿No? El plan era más corto, pero ¿qué no hizo el pueblo? Creer. Empezaron a murmurar, empezaron a pecar, empezaron a buscar otros dioses y entonces Dios obró ahí, impuso su justicia. Pero eso fue lo que hizo este hombre y tuvo sus consecuencias. Vamos con el que sigue. Bien, estamos en la pregunta 8, son 10, ya casi terminamos. Dice, bueno, ¿quién me va a ayudar? ¿Dos más? Hermanita, gracias. Dice, completa la frase. Ok, entonces vamos por dos palabras. Ay, ¿quién las dos? Por favor. Gracias, perdóname, Jos. Dos palabras, completa la frase. Dice, mas los vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las... Ok, entonces otra vez es más los pastores. Perfecto. Más los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió. Esto ya pasó en la tierra de Madián. ¿Vamos bien? Pasó en la tierra de Madián. Él llegó a un pozo, dice que él estaba ahí. De repente llegaron unas doncellas. ¿Cuántas eran? 7 doncellas. Y estaban ahí dándole de beber o apenas comenzando a sacar el agua, cuando llegaron unos pastores, ¿no? Ya se imaginará. Tal vez ahorita podríamos cambiarle en el contexto unos albañiles, ¿no? Alguien que tiene un folclore en su hablar, en su expresar diferente, ¿no? Lo podemos pasar ahí. Y entonces, ¿qué les hicieron? Pues les empezaron a molestar, no les permitían que pudieran sacar el agua. Y Moisés, con todo y que venía de una larga caminata, venía tal vez decepcionado, triste porque había dejado todo. ¿Qué creen que en su mente estaba pasando? ¿Estaba contento? No. Había dejado el palacio, había dejado las comodidades e incluso la oportunidad de libertad a su pueblo, ¿no? Como él lo pensaba hacer. Todo había quedado atrás. Y aún así, con todo eso, trató de defender a estas doncellas. Y lo logró, porque ellos salieron huyendo, ¿no? Buena educación de artes marciales le dieron en Egipto, que pudo contra 7, ¿no? Ni Bruce Lee. Aquí tenemos un testimonio grande de que 7, ¿no? Pues yo he contado, no, pues 2 no pudieron. 7, ¿no? Sabía defenderse bastante bien, aprendió muy bien y huyeron estos hombres. Salieron corriendo. Vamos con la siguiente, la 9. ¿Quién me ayuda? Bien, manita Naye. La 9 se tapó porque aquí estaba el 9, pero va aquí. ¿Perfecto? Ok, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el nombre de la esposa de Moisés? Séfora. Perfecto. Bien, aplausos. No se pueden esos aplausos, hermano. Bien, después de haber sido defendidas, las doncellas regresaron a casa y su papá les preguntó, chis, ¿por qué tan temprano? Pues, ¿qué hicieron? ¿A dónde se fueron? ¿Qué fue lo que pasó? Ellas le explicaron que un hombre las defendió y no solo eso, ¿qué más hizo? Sacó el agua, le dio de beber a las ovejas y a ellas, ¿no? Porque todas regresaron con agua, les dio de beber y todo. Y entonces Reuel dijo, no, pues, ¿por qué me lo dejan ahí? Tan valioso muchacho que pudo contra 7, tráiganselo, no sé, piénsenle, pues vean, fuerte, ¿no? Trabajador, tráiganlo para acá. Se dice que ellas ya no hicieron más por él en un principio porque traía las vestiduras reales egipcias. Entonces puede ser que lo menospreciaron como egipcio, ¿no? Porque tenían un rechazo a los egipcios. Entonces lo vieron con esas vestiduras reales y no se quisieron meter en problemas y lo dejaron ahí.
Pero posteriormente recibieron la indicación del Padre y lo invitaron ¿a qué? A comer, ¿no? De mínimo, te invito un refresquito, te invito una torta. Y fue así que no solamente se comió una torta, ¿no? O sí, pero antes del recreo, porque tuvo esposa y también tuvo un hijo que se llamó Gerson. Bien, ya vamos con la última. ¿Quién me ayuda? La última está sencilla. ¿Nadie me quiere ayudar? Eso, Alfredo, muchas gracias. Completa la frase, muy sencillo. Tenemos aquí el espacio de la 10 y dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel, ¿qué hacían? 3 son 6. Sí, son 6. No, el 10 también vale, perdón. La casilla del 10 vale. Empieza con G. No le digan, ¿sí? Vamos a ver. La respuesta dice: gemían. Aplausos, por favor. Lo primero que hacía el pueblo, la reacción natural que tenía el pueblo era gemir. ¿Por qué era? Porque los egipcios estaban sobre ellos, porque no los soltaban, porque no los dejaban, y entonces de manera natural surgía este lamento, este grito, este lloro, hermano. Era natural. Dios se acuerda de Israel y dirige su atención sobre de ellos porque la necesitaban. Vamos a la palabra de Dios. Estamos en Éxodo capítulo 2 y vamos a leer del 23 al 25, que es la última parte. Usted lee el 23, yo el 24 y terminamos con el 25. ¿Ya lo tiene? Aconteció. ¿Usted? Ajá. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac, Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Esto, hermano, no quiere decir que él ya no se acordaba de ellos, que se olvidó de sus caras, o se olvidó dónde dejé a Israel, dónde dejé a Hebreos, dónde se cayeron ellos. No, me gusta esta última palabra que dice: y los reconoció, porque él reconoció un pueblo que clamaba y que hablaba con Dios. Al ellos olvidarse de Dios y de esa característica que ellos tenían, que era de buscar a Dios, entonces Dios veía al pueblo y decía: este no es mi pueblo ora, mi pueblo me busca, mi pueblo está ahí conmigo pidiendo dirección. Al ellos dejar estas costumbres, era un pueblo extraño. Y eso pasa con nosotros, hermano, ¿no? Deja de buscarlo, deja de leer su palabra, deja de comportarte como un hijo de Dios, y Dios te va a voltear a ver, te va a seguir viendo, pero va a decir: este no es mi hijo. Mi hijo iba a la iglesia temprano y tenía una actitud de alegría, de gozo, portaba su Biblia con orgullo. ¿Qué le pasó? Eso pasó con Dios y con el pueblo de Israel. Ya no los reconocía porque cambiaron sus costumbres y su forma de ser. Tuvo que venir este clamor, estos gritos desde la tierra para que nuestro Dios tuviera misericordia. Hasta que el pueblo se comunicó con Dios, fue que los reconoció y dice: ah, este sí es mi pueblo. Este pueblo que me busca, este sí es mi pueblo. Ese que dobla sus rodillas en su cuarto, ese es mi hijo. El que ora todas las noches, el que da gracias por los alimentos. La iglesia que me busca a mí antes que otras cosas y le da la importancia a reconocer mi nombre, esa es la iglesia que yo reconozco. Que Dios nos olvide o no nos reconozca debe ser horrible, pero es porque nosotros hemos dejado la sana doctrina, porque hemos dejado las buenas costumbres, las que nos inculca Dios. Es por eso, pero la mirada de Dios está sobre todas las cosas. No hagamos que Dios no nos reconozca, porque es algo terrible, hermano. Hay algo muy curioso aquí, hermano, que a pesar de que a Moisés se le olvidó por completo su pueblo, él estaba ya haciendo otra familia, ¿sí o no? ¿No? Él ya tenía a su hijo, ya tenía a su esposa, le dieron trabajo, porque más adelante vemos que él pastoreaba ovejas. Él encontró una vida diferente, él estaba allá. La idea que él tenía de libertad a su pueblo murió con la huida que tuvo para allá. Pero ¿quién no se olvidó del pueblo? Dios. ¿No? Aquí vemos el error del hombre, pero la divinidad y la hermosura y la eternidad de nuestro Dios Todopoderoso. El hombre puede fallar, puede tropezar, nos podemos equivocar, pero Dios no. Se nos pueden olvidar ciertas cosas a nosotros, pero a Dios no. Él siempre va a estar ahí, hermano. Y por eso el reconocimiento que hacemos desde aquí es hacia Él.
Si nosotros volteamos a ver las otras 30 y tantas lecciones que hemos visto acerca de los milagros de Dios, veremos una constante. No el hombre que vio el milagro, sino quien hizo el milagro. ¿Que quién es? Dios. Nuestro Dios. Y es la constante, hermano, en tu vida y en mi vida y en la palabra de Dios. Siempre la constante. Para que algo sea un milagro, lo vimos desde el inicio, tiene que ser obrado ¿por quién? Por Dios, siempre. Para que un milagro se realice, nuestro Dios tiene que operar. Yo le leo Salmos 12:5, dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré. Está hablando Dios. Dice Jehová: pondré en salvo al que por ello suspira. Por el clamor de un pueblo, por la oración de un pueblo, Él se va a levantar. No, y no se levanta porque sí, y no pone su mirada porque sí, sino es porque Él va a hacer algo, y algo importante, hermano, y es lo que esperamos, y vamos a ver más adelante qué sucederá. Lo que hizo Dios, el pueblo, logró que volteara su mirada a Dios. Fueron los gemidos y el clamor lo que hizo que volviera la atención a Dios. Quiero que sepamos, hermano, que los gemidos es un sonido que surge de manera involuntaria o automática. Dice que ellos estaban gimiendo a causa de la dura carga de los egipcios, ¿no? Si ahorita yo a otro voluntario le digo: a ver, ponte ahí, y le toca un latigazo, ¿va a ser un sonido, sí o no? No, ese es el gemido, sale de manera involuntaria. ¿Por el qué? Por el dolor, por el rigor que se le estaba poniendo. Es algo que sale de manera involuntaria. Eso es lo que estaba sonando en la tierra, en la tierra de Egipto. Estaban saliendo muchos de estos gemidos que estaban subiendo, pero lo que verdaderamente hizo que Dios volteara su mirada no fue lo que sale de manera involuntaria, sino lo que sale de manera consciente. ¿Qué fue de manera consciente? El clamor. ¿Sí me estoy dando a entender con esta parte? ¿Sí? El gemido sale en automático, pero lo que a Dios le agrada es que tú y yo, hermano, levantemos un clamor, porque ese ya va pensado y va dirigido totalmente. No es algo en automático que hago, no, lo pensé, sé que estoy diciendo, lo estoy diciendo consciente. Dios, sálvame, Dios, ayúdame, porque te necesito, y no lo estoy haciendo por emoción, no lo estoy haciendo por otra cosa, sino estoy consciente totalmente de que te necesito a ti. De manera secular, hermano, el clamor es un grito fuerte, un llanto lastimoso o una exigencia apasionada. Se usa para pedir ayuda urgente o expresar una necesidad profunda. ¿Ustedes creen que allá en Venezuela las personas que tristemente siguen abajo de los escombros nada más están hablando? Les piden que griten, que levanten la voz. ¿Para qué? Para que sepan que están ahí y los puedan salvar. Es un grito de auxilio, un clamor es: sálvenme, ayúdenme, aquí estoy. Y en la cuestión de fe, hermano, es una forma intensa de orar que surge en momentos de gran angustia o de necesidad urgente. ¿Era la situación del pueblo? Sí, era la situación. Ellos estaban bajo ese rigor. Es una súplica apasionada por intervención divina, no una intervención de un hombre. El pueblo de Israel, hermano, no estaba pidiendo un hombre que los librara. Estaban rogándole a Dios, a la persona correcta, a la figura correcta. Un clamor va dirigido a Dios. Nosotros no clamamos hacia el pastor, aunque él sea muy bueno y sea utilizado por Dios, o a un maestro. ¿A quién debemos de clamar? A Dios. Los clamores van dirigidos a Dios, siempre, siempre. A menudo este clamor, hermano, es marcado por un tono de desesperación o de profunda emoción. Así es, hermano. Los salmos muchas veces nos ejemplifican muy bien lo que es un clamor. No solamente David, que sabemos que es el que más escribió salmos, sino todos aquellos que escribieron dentro y está dentro de los salmos. Vemos que en algún momento levantaron un clamor. Salmo 55, 17 dice: por la tarde y mañana, al mediodía oraré y clamaré, y dice: Él oirá mi voz. Por la mañana, por la tarde, en todo tiempo, yo levantaré esa necesidad que yo tengo, hermano. Este versículo nos habla de frecuencia y de una expectativa. ¿Cuál es la frecuencia? En todo tiempo. ¿Cuándo puedes levantar un clamor? Por eso es que José, en todo tiempo, ¿ok? ¿Y cuál es la expectativa que tienes a levantar ese clamor, como dice el salmista? ¿Y él qué?
Porque cuando Dios Sí, habla, o hacemos oraciones para que así queden sea el aquí, propio nada más. juicio, ¿sabes? Que No, el propio- nuestra oración tiene una expectativa, que Dios me escuche, porque de nada serviría que aquí se quedara mi oración. Porque dice Yo la quiero palabra que de llegue Dios hasta los cielos. que los ¿Y qué primeros cree? que vamos a hacer Va a llegar, nos va a llegar. Entonces la diferencia entre una oración y un clamor es que el clamor es con fuerza, es dirigido totalmente a Dios y es con esa necesidad que uno tiene Si de sabes ser aguantar oído. que se olvide Con esto que le acabo de mencionar, Dios no me hizo conteste. a través ¿Alguien ha de clamado a ¿Sabes Dios? olvidar eso? Y No me conteste. dejes de darle la gloria a Dios. No me conteste. ¿Alguien ha clamado a Dios? Piense. Esa es la gran ¿No? bendición. Los milagros. Porque ha clamado, igual no me conteste. Nada más piensa en su lugar. ¿Por qué ha levantado la voz? ¿Por qué ha orado con tanto fervor y rogándole a Dios que lo escuche? No lo comprendan. como Muy dice seguramente Pastor todos Cierto, hemos pero levantado un nada clamor a agradecido. Dios, Mas, porque sin no embargo, vivimos una cuando él vida sale de la sencilla ni cárcel fácil. y ve a No estar Faraón, en este no país deja de dar ya por sí solo decir requiere no. que clamemos día y noche totalmente a favor de los nuestros, a favor incluso de otras naciones, porque Dios nos ha dado la bendición de Y hay que conocerle. decirle, Bien, hermano, entonces, con esto vamos a ver 6 consecuencias de clamar a Dios. ¿Qué es la consecuencia? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede después de que yo hice un clamor? Primero, será que yo seré escuchado. Si levanto un clamor, yo seré escuchado. Y eso es hermoso, hermano, porque por eso son consecuencias o beneficios de nosotros clamar a Dios. Ahí sí requiero de su apoyo. Salmos 18:6. Igual si nos pueden apoyar también aquí en el proyector. Salmos 18:6. Ahí vamos a entender la consecuencia de clamar a Dios. ¿Y será que Dios no va a hacer caso omiso? No es como el gobierno, ¿no? Que tú haces una solicitud y híjole, te forman hasta el fondo. O se olvidan de tu caso, se les extravía su hoja. No, vamos a ver qué es lo que va a hacer Dios. Salmos 18:6. ¿Ya lo tienen? Dele lectura usted, por favor. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Gloria a Dios. Palabra de Dios es esta, hermano. Testimonio fiel es este. ¿Dónde está el momento en este versículo? ¿Cómo estaba él? En angustia. Ese es el momento, hay que identificarlo. ¿Cuándo se levanta ese clamor? ¿El salmista cuándo levantó? En angustia. ¿Y cuál era la distancia? Dice que quería que lo oyera hasta su templo. Y su templo no está en Avenida Nesa número tal, no. Está en los cielos. Está más allá de nuestra comprensión. Y hasta allá llega nuestro clamor, hermano, hasta esa distancia. Somos oídos cuando nosotros levantamos la voz. Salmos 31:22. Salmos 31:22. Dice la palabra de nuestro Dios: decía yo en mi premura. Está hablando en primera persona. ¿Sabe usted qué es la premura? Una urgencia. Vamos a cambiar la palabra. Decía yo en mi urgencia: cortado soy de delante de tus ojos. En el mexicano podría decir: ya ni me quiere ver, ya ni me pone atención, ¿no? Si yo le digo así a mi esposa: ¿por qué me has cortado de delante de tus ojos si no me alimentas, ¿no? Ya no me quiere, ya no me ama. Decía yo en mi urgencia: cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti yo clamaba. En muchas ocasiones nosotros somos los primeros en poner un obstáculo para que Dios nos escuche, con nuestros prejuicios, diciendo: no, es que este pecado no lo va a perdonar, es que después de lo que hice o dije, entonces Dios ya va a hacer caso omiso a mi oración, porque es la cuarta o la quinta vez que yo le estoy orando esto y estoy clamando. Pero somos nosotros mismos, porque Dios, ¿qué va a hacer? Oír nuestros ruegos cuando nosotros clamemos. No pongamos esas barreras nosotros mismos que nos impiden acercarnos a Dios, porque Él está diciendo que Él nos va a escuchar, por más difícil que se vea. Porque tal vez un amigo te dijo: no, eso ni con ayuno ni oración. En su sabiduría será, pero Dios nos va a escuchar, hermano, por más difícil que sea. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Hasta que nos atrevamos a levantar un clamor. Segunda, donde quiera que yo me encuentre, ahí me va a escuchar Dios. Y para esto vamos a dividir las citas. Ustedes van a leer los de mi izquierda una, mi derecha otra, y yo leo la tercera. Segunda de Samuel, por favor, 22:7. Y los que están a mi derecha, por favor, Salmos 61 del 1 al 3.
Cuando lo tenga, por favor me dice amén. Gloria a Dios. Beneficio de clamar a Dios: no hay un lugar donde no escuche mi voz. Estamos en el segundo punto. ¿Cómo dice 2 Samuel 22:7? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Salmos 61 del 1 al 3. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Gloria a Dios. La traducción al lenguaje actual dice: Dios mío, oye mis gritos, escucha mi oración. Ya no aguanto más, por eso te llamo desde el último rincón del mundo. Ponme sobre la roca más grande que yo, donde quede a salvo del peligro. Tú eres mi protector, tú defiendes a mí del enemigo. Aquí nos deja claro, hermano, no importa dónde estemos, ahí va a escuchar Dios mi voz. Y yo sé que tú lo sabes, pero hay veces que necesitas recordarlo. No, porque a veces lo das por hecho y se te olvida, pero hoy vengo a recordarte: donde quiera que te encuentres, Dios va a escuchar tu ruego. Ahí va a estar Dios. En el hospital, en el hospital. En el funeral, en el funeral. En la calle, cuando están pasando todos y hay un buen de tráfico y sonido, ahí también. Y te lo vengo a recordar, y Dios me lo recordó a mí. Y no vamos a ir al pasaje, pero usted lo conoce. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Dónde estaba? ¿Dónde se encontraba? ¿Dios lo escuchó? ¿Había hecho lo bueno delante de Dios antes de eso? No, y no le importó, y él clamó, no le quedaba de otra. Y Dios lo escuchó. Y Dios estuvo ahí, hermano. Él dice que él se encontraba en el seno del Seol. Imaginemos a este hombre en penumbras, oscuro totalmente por todos lados. Yo creo que él no tenía un GPS dentro de su celular. Decía: ay, el pez ya se fue hacia el océano Atlántico y ahora ya jaló para acá, ¿no? Él estaba perdido, estaba dentro de un gran pez. Él no sabía ni dónde estaba. Por eso él en su oración dice que se encontraba en el seno del Seol. Eso quiere decir que estaba cercano a la muerte, o que se encontraba en gran angustia o en oscuridad. Y nosotros sabemos lo que sucedió, sabemos lo que pasó. Fue escuchado, fue escupido y fue y cumplió lo que Dios le había pedido desde un inicio, hermano. Otra consecuencia de clamar es que sus ojos estarán sobre de mí, ¿no? ¿Te gusta que Dios te vea? ¿Qué provoca en ti? Ahora sí, contésteme. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Qué más? Paz, ¿no? Que Dios esté continuamente viéndome a mí hace que yo sienta que va a ser un gran día, porque nada ni nadie me va a arrebatar la felicidad, la alegría, el gozo, la devoción que yo tengo para poder ir a mi trabajo, regresar en paz, ver a mi familia. Me dará una gran tranquilidad. El clamar va a provocar que sus ojos en automático estén sobre nosotros. Yo te leo Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, ¿no? Y podríamos decir: no, pues aquí no hay ningún justo, no conozco ningún justo. Pero el Señor Jesucristo nos ha hecho justos, porque dice que su amor limpia, borra, quita multitud de errores y equivocaciones, y te hace a ti y me hace a mí como justos. Si tú clamas, sus ojos van a estar encima de ti. Segunda de Crónicas 6:19. Vamos para allá, hermano. Segunda de Crónicas 6:19. 6 beneficios, 6 consecuencias de clamar a Dios. Él pone sus ojos sobre de mí. ¿Cómo dice el versículo, hermano? Escucharás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración como tu siervo ora delante de ti. Si viéramos todas las citas bíblicas que hablan acerca de clamor, hermano, son 40. Y las palabras que se derivan de clamor son 80. Imagínate, veríamos 80 versículos. Estamos viendo los más importantes y significativos. Muchos de lo que acabamos de leer, hermano, fue escrito por hombres que están testificando de cómo Dios oyó su oración. No están diciendo: creo que puede ser que si clamo, Dios me escucha. Es testimonio. Y un testimonio es algo que yo te estoy contando que pasó, que sucedió. Incluso si yo le preguntara a cada uno de ustedes: ¿tienen un ejemplo? Yo sé que más de uno me podría dar un testimonio de que Dios los escuchó en su aflicción. Cuarto punto:
Dios obrará. Si nosotros clamamos, ¿Dios qué va a hacer? Obrará. Se va a manifestar, hermano. Génesis 30:22 se lo leo yo. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Aquí Raquel no oró porque se abriera el mar en dos, porque se detuviera la tierra, sino oró por algo tan tierno y tan hermoso como el querer ser madre. Y Dios no menosprecia ese clamor tampoco. Y eso es hermoso, porque no hay petición pequeña o clamor pequeño. Tú pídele a Dios, tú clama a Dios, y Él va a contestar, hermano, porque no se olvidó de ella. Qué tristeza para esta mujer, hermano, porque si usted recordará, todas las demás dieron a luz y le dieron hijos al padre, se los dieron. Pero ¿quién faltaba? Raquel. Faltaba ella, y lo que hizo ella fue clamar a Dios, y vino la respuesta. No fue al principio, a ella tal vez le hubiera gustado darle el primogénito a su marido, le hubiera encantado porque era la mujer amada, le dio el último. ¿Y quién fue ese niño? José. Y ya lo estudiamos por tanto tiempo, fue José, porque Dios escuchó el clamor de una mujer. ¿Y qué hizo Dios? Obró, se manifestó. El pueblo de Israel también no recibió una ayuda inmediata en ese momento, fue poco a poco, pero la ayuda llegó. Y así nosotros también lo experimentamos. En Jueces capítulo 6, es un versículo también muy conocido, cuando nos habla acerca de Gedeón. La historia de Gedeón viene precedida de un tiempo bien difícil. Si usted recuerda, hermano, dice que el pueblo de Israel se escondía. ¿Dónde se escondía? En cuevas. ¿Y por qué uno se esconde? Por miedo. ¿Y quién provocaba este miedo, hermano? Eran los madianitas y los amalecitas. No era un pueblo, eran dos pueblos que venían como langostas y arrancaban todo. Y no solamente lo que nacía del piso, sino también se llevaban al ganado. O sea, los dejaban sin nada. A partir de ahí vino un clamor. A partir de ahí vino una respuesta. ¿Y quién fue la respuesta? Gedeón. ¿Sabe qué significa Gedeón? Guerrero poderoso. ¿Qué necesitaba el pueblo? Un guerrero poderoso. Vamos con el que sigue. Dios salvará. Nos faltan 2 puntos por ver. Este es Dios salvará. Si nosotros clamamos, Dios va a salvarte. Veamos, vaya usted, hermano, Salmo 55:16. Es muy cortito. Salmo 55:16. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice la palabra de Dios? A Dios clamaré y Jehová me salvará. Sencillo, hermano, sencillo. En cuanto a mí, igual otra vez está hablando en primera persona, porque hay veces que por más que tú les predicas y les dices a las demás personas, no te hacen caso. Pero dice, para mí, en cuanto a mí, a Dios clamé y Jehová me salvará. Esa es la esperanza que está dentro de mí. Yo voy a clamar a Dios, aunque todos los demás me digan que estoy equivocado, aunque digan que no es momento de clamar y orar. En cuanto a mí, yo seguiré haciéndolo hasta el último momento. ¿Qué pasó con el ladrón de la cruz? 2 hombres, Jesús en medio. Uno aprovechó el momento para burlarse y el otro para hablar con Jesús. Tenía a Dios directamente al lado de él. Y lo que hizo, no crean que fue una petición sencilla a Jesús. Ay, pues hazme un huequito por favor ahí en tu reino. Cuando vengas, échame la mano, no me porté tan mal, fue poquito. Se equivocaron, ¿no? Pues estoy aquí en la cruz nomás porque iba pasando y me agarraron como a un coreano que lo levantaron cuando ganó Corea y que ni la debía ni la temía. No fue así. Él sabía por qué estaba ahí, y lo que hizo con Jesús fue clamar. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Imaginen el dolor que estaba sintiendo, y con el último aliento que tuvo este hombre le pidió a Dios, a Jesús que estaba al lado de él, acuérdate de mí. Le estaba clamando por salvación, y que recibió salvación. Y recibió salvación, hermano. Yo sé que en mis aflicciones, en mis problemas y en mis dolencias, en cuanto a mí, yo clamaré a Dios y seguiré clamando. Y yo sé que tú también tienes la fe suficiente para seguir, para perseverar. Y no importando lo que pase, ahí estaremos, hermano. Y por último, Dios lo pide. O sea, no es algo que dices, pues hoy quiero clamar. Dios pide que clamemos. Es una demanda de parte de Dios. Yo quiero que clamen.
Yo quiero que me busquen con fervor, no con flojera, no durmiéndome en mi asiento, no. Clama, clama, porque yo te quiero escuchar, porque Dios quiere escuchar nuestra voz. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esto es una obediencia. Clamar no es algo que hacemos porque estamos de buenas. Es un acto de obediencia que trae beneficio a nuestras vidas, hermano. Porque Él quiere escuchar nuestra voz. Quiere escuchar la voz de su pueblo, que dice: me equivoqué, fallé, busqué a otros dioses, pero hoy vuelvo a ti delante de tu presencia y pido que me salves. Porque solamente tú eres el que libera, el que salva. Eres tú. Los padres que están en este lugar, yo sé que se han de gozar grandemente cuando su hijo va y los busca y les pide consejo. Ha de ser hermoso que tú, sin que se lo pidas, al primero que recurre es a ti, papá. Porque tiene confianza. Porque no le importa lo que digan sus amigos. Sabe que la respuesta de papá tal vez no va a ser la que me gustaría escuchar, pero es la correcta. Y así pide de nosotros. Nosotros somos sus hijos y lo que quiere es que busquemos a Dios, y la respuesta no siempre va a ser la que más queramos, pero es la necesaria, es la justa, es la que debemos, hermano. Por último, el ejemplo que más me quebró a mí, hermano, y es tan hermoso, porque tenemos en el Nuevo Testamento, en Marcos, y también lo tenemos en Mateo, y lo tenemos en Lucas. Usted recordará un tal ciego Bartimeo que recibe la vista. La historia es hermosa, porque dice que Jesús pasó por ahí, por su ciudad. Jesús andaba por aquí, por allá. Lugar donde iba Él, había sanidades. Pasen, mis hermanos, por favor. Había sanidades, había liberación, había prosperidad. A veces hasta los alimentaba. Y llegando a este lugar, hermano, dice que entonces el ciego lo vio. No, ¿verdad? ¿El ciego lo qué? Oyó, empezó a oír que dice: ahí viene Jesús, Jesús va a pasar por aquí. Y entonces dice que él, que siempre estaba a la orilla del camino, posiblemente pues mendigando, pidiendo dinero, pidiendo alimento, se levantó y entonces empezó a clamar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Esto qué es? ¿Un qué? Un clamor. Esto es un clamor que estaba haciendo. ¿Y qué hace la gente? ¿Y qué hace el mundo? Shh, cállate, no te va a escuchar. Estás hasta atrás, no te van a ver. No, ¿tú qué? No, los que están enfrente son los ganones, ellos les va a tocar. Pero entonces, ¿qué pasó? Lo escuchó. Lo escuchó. Entonces, dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Escuchó el clamor. Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista, por favor. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida dice que recobró la vista. Y no solo eso, hermano, algo hermoso, y seguía a Jesús en el camino. No se fue nada más con su milagro, sino que siguió pegado a este hombre que le devolvió la vista. El clamar, hermano, sí va a tener una respuesta a su tiempo y en su momento. Ponte de pie. Es importante esto, hermano, porque la fe dice que es por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios, hermano. Así que el ciego Bartimeo, hermano, es esta generación de hebreos que ya no habían visto a Dios, ya no habían visto milagros, se los habían contado sus padres, pero era necesario que ahora estos hombres vieran con su propia vista, que vieran que verdaderamente esas leyendas y esas historias del Dios que los bendijo y los llevó hasta ahí, ahora era poderoso para poderlos salvar, hermano. Era importante esto, hermano. ¿Qué hace nuestro clamor? Permite a nuestros ojos ver la manifestación de Dios. ¿Quién quiere ver la manifestación de Dios? Clamemos, hermano, clamemos, levantemos la voz. Levantemos la voz, hermano, hay mucho por lo cual debemos nosotros de clamar. Yo sé que de manera personal tienes muchas cosas por las cuales rogarle a Dios. De manera global también. Muchas cosas están pasando. No permitamos, hermano, que esto nos nuble nuestro juicio. Que esto nos desenfoque de lo que verdaderamente es lo importante. Y lo importante es Él, hermano. Lo importante es el camino. Lo importante es buscarlo a Él y que se predique su palabra, hermano. Así que vamos a levantar un clamor y una